Bien, he titulado este mensaje de la siguiente manera: discípulos. Seila ha hecho una definición exquisita de lo que es un influencer. Yo no lo puedo superar, pero me gustaría simplemente resumir un influencer como alguien que se atreve a dar pasos de riesgo, que se atreve a ir más allá de lo que otros han ido y marca un camino para que otros les puedan seguir, es decir, para que sus followers puedan seguirle. Ahora, esta noche me gustaría hablarte del influencer más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Su nombre es Jesús. Y Él nos desafía a seguir sus pasos, aunque eso implique riesgos. Y quiero decir algo, mira, la mayoría de pasos que vamos a dar a lo largo de nuestra vida serán pasos que simplemente se desvanezcan en el olvido. La mayoría de pasos en nuestra vida cotidiana simplemente se desvanecerán, pasarán a la historia, simplemente se olvidarán. Pero hay pasos de hombres y mujeres valientes que se atrevieron a salir de su zona de seguridad. Pasos arriesgados que dejarán huella en la historia de la humanidad. Y esta noche quiero hablarte de un hombre en la Biblia. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que se atrevió a dar un paso, que dejó huella en la historia de la humanidad, pero aún mejor, dejó huella en el corazón de Jesús, en aquel lugar donde jamás será borrado. Te estoy hablando de Pedro. Y esta noche querría hablarte de ese momento cuando él salió de su barca y dio un paso peligroso en honor a Jesús. Queridos, yo asumo que Jesús el Mesías, Dios hecho hombre, caminase sobre el mar. Pero ¿qué se le pasó a Pedro por la cabeza para creer que él también podría hacerlo? Lo voy a volver a preguntar. Yo asumo que Jesús el Mesías, Dios hecho hombre, caminase sobre el mar. Pero ¿qué se le pasó a Pedro por la cabeza para creer que él también podría hacerlo? Esta noche me gustaría adentrarte en la mente de Pedro. Me gustaría meterte dentro de la mente de un discípulo judío. ¿Por qué? Porque por muy escandaloso que nos pueda parecer, Jesús y sus discípulos no eran latinos, ni siquiera eran españoles, eran judíos. Y muchos acontecimientos de la Escritura cobran un significado más profundo cuando los empezamos a ver a través de la cosmovisión de una mente judía, es decir, a través de las lentes de una mente judía. Y esta noche me gustaría meterte dentro de la mente de un discípulo judío. ¿Está bien? Ahora, para esto necesito que me soportes 10 minutos de historia judía. ¿Me la aguantas, sí o no? Vamos a por ello. Lo que me gustaría decirte acerca de los judíos es que ellos se sentían muy orgullosos del sistema educativo que habían generado. Ya en la época de Jesús, los judíos habían diseñado uno de los sistemas de educación más desarrollados de la época, que comenzaba cuando el niño judío tenía 5 años de edad y comenzaba sus estudios en la sinagoga local. En esa sinagoga al niño se le enseñaba asignaturas como matemática, aritmética, historia, pero sobre todo el énfasis era enseñarle al niño la Torá. Es decir, el libro de la ley de Dios, las Escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Les enseñaban a amar la Torá, les enseñaban a memorizar la Torá, les enseñaban a entender la Torá. Ahora, quiero que entiendas algo. Ese sistema educativo estaba desarrollado para promover a los más cualificados y eliminar a los no cualificados.
Esos estudios se dividían en 3 niveles diferentes. El primer nivel se llamaba Bet Sefer, di conmigo, Bet Sefer, que se desarrollaba de los 5 a los 10 años y era obligatorio. En el Bet Sefer, el niño judío tenía que aprender de memoria el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. De memoria, de atrás para adelante, de adelante para atrás, debías saber recitarlo, transcribirlo, cantarlo de memoria, todo esto. Ahora, ¿has tenido alguna vez problema con recordar el versículo de la semana en la escuela dominical? Pues imagínate todo esto de memoria. En una de las primeras clases, el maestro hacía que los niños judíos untasen su dedo en un tarro de miel, y mientras se llevaban el dedo a la boca y saboreaban la miel, el maestro les bendecía diciendo: que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel lo es para tus labios. Y ya desde la niñez les creaban amor por la palabra de Dios. Ahora, cuando el niño judío cumplía aproximadamente unos 11 años, la mayoría de ellos se iban a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Y solo los mejores, de los mejores, aquellos que demostraban una habilidad especial para entender y memorizar la Torá, pasaban al siguiente nivel educativo que se llamaba Bet Talmud. Di conmigo, Bet Talmud, que más o menos se desarrollaba de los 10 a los 15 años. En el Bet Talmud, el joven judío no solo aprendía de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, sino que aprendía de memoria los salmos, los proverbios, los profetas, los libros históricos, es decir, todo el Antiguo Testamento de memoria, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Debías saber recitarlo, transcribirlo, cantarlo de memoria. Todo esto. De memoria. Ahora, era tan exigente esa educación que la mayoría de jóvenes judíos no podía soportarla y abandonaba la educación para irse a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Y solo los mejores, de los mejores, que demostraban una habilidad especial para entender y memorizar la Torá, pasaban al último nivel que se llamaba Bet Midrash. Di conmigo, Bet Midrash, que se desarrollaba más o menos entre los 15 a los 30 años. En esta fase, el joven judío abandonaba la sinagoga local para comenzar a seguir a un rabino y aprender de sus interpretaciones acerca de la Torá. A eso se le llamaba llevar sobre ti el yugo de tu rabino. Ahora quiero que entiendas esto. Esos jóvenes tenían que tomar la decisión más importante de sus vidas. Tenían que decidir a qué rabino querían seguir y aprender de sus interpretaciones acerca de la Torá. Ahora entiende esto, los rabinos eran las personas más importantes en Israel, eran el top del top, realmente eran los influencers de la sociedad. Y parece ser que había rabinos con diferentes niveles de popularidad, algunos rabinos más importantes que otros rabinos, y cada uno tenía escuelas de interpretación diferente. Y no había mayor honor
para una familia judía de que uno de sus hijos llegase a ser discípulo de un rabino importante. Ahora bien, cuanto más importante era ese rabino, más difícil era ser su discípulo. Entonces el joven judío medía su capacidad. Decía, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el rabino más elevado ante el cual me puedo postular? Y cuando lo decidía, se presentaba delante de él y le decía, quiero ser tu discípulo. Ahora, ¿tú crees que el rabino lo aceptaba? No. Sino que lo sometía a una prueba muy exigente, una prueba de capacidad, una prueba para probar si ese joven daba la talla para ser su discípulo. Le hacía preguntas complejas acerca de la Torá, le preguntaba cuántas veces aparecía una palabra en cierta parte del texto, le planteaba acertijos teológicos o morales, todo para probar si ese joven daba la talla para ser su discípulo. Ahora, si el rabino no era satisfecho, miraba con condescendencia al muchacho y le decía, pareces un buen muchacho, parece que amas a Dios, pero no estás cualificado. Vete a tu casa y aprende el oficio familiar. Si tus padres son pescadores, aprende a pescar. Si tus padres son carpinteros, aprende carpintería. Si tus padres son comerciantes, aprende a hacer comercio, porque no estás cualificado. Ahora, si ese rabino veía potencial en ese joven, si ese rabino veía algo en ese muchacho que quizá el muchacho ni siquiera había visto de sí mismo, si ese rabino pensaba que ese joven podría llegar a ser su discípulo, le decía una palabra que cambiaba la vida de ese joven para siempre. ¿Sabes lo que le decía? Sígueme. Le decía, sígueme. Y mira, muchos de los que estamos aquí no entendemos el poder de esa palabra en la boca de un rabino. Cuando el rabino decía, sígueme a ese joven lo dejaba todo. Su mundo conocido, su círculo social, su zona de seguridad, todo para comenzar a seguir a ese rabino y convertir a ese rabino en el centro mismo de su vida, al punto que llamaría a ese rabino padre y lo consideraría más padre que sus propios padres biológicos. Y toda la obsesión del discípulo era imitar a su rabino, observar cada movimiento de su rabino, escuchar cada enseñanza de su rabino, todo para convertirse en un reflejo de su rabino. Al punto que si el rabino iba paseando así por la calle, se paraba, tomaba un fruto de un árbol de esta manera y lo miraba así. Todos sus discípulos hacían exactamente lo mismo, caminaban de la misma forma, se acercaban al árbol igual, tomaban el fruto de la misma manera, lo miraban igual. ¿Por qué? Porque la obsesión del discípulo era convertirse en una imagen de su rabino. Esto era tanto así que cuando los padres de los muchachos se despedían de ellos sabiendo que quizá pasarían años sin volverlos a ver, ponían sus manos en la cabeza de sus hijos y los bendecían diciendo, que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¿Qué significaba eso? Que cuando el rabino iba paseando por los caminos polvorientos de Israel a más de 35 grados de temperatura y todos sus discípulos iban detrás, cuanto más cerca del rabino mejor, siguiendo sus pasos de cerca, el polvo
El polvo que levantaban los pies del rabino y se quedaba impregnado sobre la piel sudorosa de sus discípulos. Para ellos era considerado un honor incluso recibir el polvo que se desprendía de los pies de su rabino. Por eso a aprender de tu rabino se le llamaba ponerse a sus pies. Y muchos discípulos besaban los pies de su rabino. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Hasta aquí la lección de historia. Ahora viene lo bueno. Cuando yo leo el Evangelio descubro algo. Descubro que un nuevo rabino ha llegado a la ciudad. Un rabino que no es como los demás rabinos, un extraño rabino, un rabino llamado Jesús. Un rabino que vino a cambiarlo todo, que desafió incluso al sistema de educación judío. ¿Sabes lo que hizo este extraño rabino llamado Jesús? Él no esperó que los discípulos le eligieran a él. Fue él quien fue a elegir a sus discípulos. Y no fue a buscarlos a una sinagoga importante de una gran ciudad, sino que fue a buscarlo a las pequeñas aldeas de pescadores, como Betesda, que no tenía más de 500 habitantes, y se acercó a un grupo de pescadores, entre los cuales se encontraba un hombre llamado Pedro, y le dijo: sígueme. Ahora vamos a usar el cerebro, que me han dicho que todavía es gratis. Si Pedro estaba pescando, ¿qué significaba eso? Si Pedro estaba pescando, ¿qué significaba eso? Que Pedro se dedicaba al oficio familiar. Que Pedro no había dado la talla para ser discípulo de ningún rabino. Que Pedro no era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que Pedro no estaba cualificado. Y Jesús lo mira a los ojos mientras él tiene las redes y le dice: sígueme. Y esa palabra hace temblar todo en la vida de Pedro. Y leemos que Pedro deja las redes, deja la barca, deja su círculo de seguridad y comienza a seguir a ese extraño rabino. Y tú te preguntas, ¿por qué? Ahora, seamos honestos, ¿cuántos haríamos eso? Viene un hombre extraño, te dice: sígueme, y lo dejas todo para seguir a un extraño. Ahora, no lo entendemos desde la mentalidad de un discípulo judío, porque la palabra sígueme en la boca de un rabino era una de las palabras más poderosas que existía. Porque cuando un rabino decía a un joven: sígueme, lo que le estaba diciendo, lo que la mente de ese joven entendía, es que ese rabino le estaba diciendo: hey, creo que tú puedes ser como yo, creo que tú puedes hacer lo que yo hago, creo que tú puedes convertirte en mí. Y si toda tu vida te han estado diciendo que no estás cualificado, que no eres lo mejor de lo mejor de lo mejor, que no das la talla para ser un discípulo, y de repente viene un rabino, un influencer de la época, un top de la sociedad, y te dice: sígueme, te dice: hey, creo que tú puedes ser como yo, creo que tú puedes hacer lo que yo hago, creo que tú puedes convertirte en mí. Claro que lo dejas todo, claro que lo dejas todo y le sigues, porque es la oportunidad de tu vida para traerte honor a ti y honor a tu familia. Es una oferta que no puedes rechazar. Ahora, cuando vemos las películas acerca de Jesús y sus discípulos, siempre parece como que son un poquito mayores. Pero históricamente los rabinos elegían como discípulos a personas más jóvenes que ellos. Y si los teólogos dicen que Jesús tenía aproximadamente unos 30 años cuando empezó a llamar a sus discípulos, ¿qué significa eso?
¿Cuántos años podría tener Pedro? ¿17? ¿20? ¿22? ¿Por qué no? Eran jóvenes elegidos por Jesús para cambiar el rumbo de la humanidad. Jóvenes que se unieron a un movimiento siguiendo a un rabino diferente a todos los demás rabinos, que hablaba con una sabiduría que jamás había sido escuchada, que sanaba con un poder que jamás había sido contemplado, que amaba con una compasión que jamás había sido manifiesta. Y de repente llegamos a esta parte de la historia con la que hemos comenzado. Vemos a Jesús y sus discípulos. Estaban en una campaña de influencers de aquella época. Estaban sanando enfermos, liberando endemoniados, haciendo barbacoa de pescado y pan con papas arrugadas. Y de repente Jesús le dice: muchachos, coged la barca y pasad al otro lado porque tenemos una misión. Y voy a ir a hablar con papá a la montaña, pero id yendo. Y Jesús sube a la montaña a orar a su padre como acostumbraba, y esos jóvenes discípulos se suben a la barca, pescadores, expertos, y de repente en medio del mar se levanta una tormenta, relámpagos, truenos, viento, olas sacudiendo la barca, y esos expertos pescadores se estaban haciendo caquita encima. Estaban: ¡ah! Nos morimos, ¿verdad? Nos morimos. ¡Ay, madre, nos morimos! ¡Ah! Y yo creo, esto es teoría mía, que los gritos llegaron a la montaña y Jesús dijo: papá, tengo trabajo con los muchachos, todavía no entienden mucho, voy a arreglarlo. Y entonces Jesús baja de la montaña, no hay una barca, entonces hace lo que es normal para Jesús, camina sobre el mar. Y casi parece, cuando leemos esa historia, como que Jesús está jugando, como que quiere enseñar algo. Parece casi como que va a pasar de largo, y ahí los discípulos: ¡oh, no morimos! Hasta que de repente ven esa extraña figura caminando sobre el mar y empiezan a discutir: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y uno dice: es un fantasma. Cállate, Iker Jiménez, no te hemos preguntado. Y otro dice: no, es Jesús. Y Tomás dice: yo lo dudo. Tomás, siempre estás dudando, desgraciado. Y de repente Pedro dice algo que no le prestamos mucha atención, pero es la clave en esta historia. Pedro dice algo que solo puede decir un discípulo. Dice: ¡hey! Oye, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque Pedro pensaba como un discípulo. Pedro vivía como un discípulo. Pedro actuaba como un discípulo. Y si esa extraña figura que estaba caminando sobre el mar era aquel rabino que hace unos meses atrás le había dicho: sígueme, lo que le había dicho es: Pedro, creo que tú puedes ser como yo. Pedro, creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Pedro, creo que puedes convertirte en mí. Por lo tanto, si su rabino estaba caminando sobre el mar, era un desafío para el discípulo hacer lo mismo que estaba haciendo su rabino. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro da un salto. No estoy como tu pastor, ya me he hecho daño. Da un salto peligroso. Fijando su mirada en Jesús, está dejando con cada paso una huella en la historia de la humanidad, pero aún mejor, está dejando una huella en el corazón de Jesús. Y Jesús le está diciendo: vamos, venga Pedro, vamos Pedro. Y en la barca están los otros 11 haciendo el culto: alabaré. Pero uno estaba siendo discípulo.
Uno estaba haciendo lo que el rabino estaba haciendo y cada paso era más emocionante, pero de repente truenos, relámpagos y Pedro hace algo. Aparta la mirada de su rabino y empieza a ver la tormenta, se llena de miedo y comienza a hundirse. Y entonces grita: Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Y casi siempre leemos esta parte de la historia como si Jesús le echase una reprimenda a Pedro, porque hay mucha gente que se imagina a Jesús siempre enfadado, ¿verdad? Como diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, sucia rata? Hay gente que se imagina a Jesús así. Pero yo me imagino el momento de una manera diferente. Yo creo que Jesús estaba sacando a Pedro del agua. Y mientras lo sacaba con una sonrisa en los labios le decía: hombre de poca fe, ¡mua! ¿Por qué has dudado? ¡Ibas bien! Gracias. Yo creo que Jesús estaba emocionado. Estaba emocionado con Pedro. Estaba emocionado no con los 11 que estaban en la barca, sino con aquel que tomó un riesgo de ser discípulo. Ahora, la pregunta esta noche es esta: ¿de qué dudó Pedro? Muchas veces se nos ha enseñado que Pedro se hundió porque dudó de Jesús. Pero permíteme cuestionar esto, porque es evidente que Jesús estaba sobre las aguas y era Pedro quien se estaba hundiendo. Por lo tanto, ¿de quién dudó Pedro? Pedro dudó de sí mismo.